Buenas, en esta lección vamos a aprender a utilizar la función sumar si conjunto. Hemos visto en anteriores tutoriales cómo funciona la función sumar si. Esta función realiza la suma de los datos que cumplían una única condición. Cuando queremos realizar estos cálculos, pero con datos que cumplan con una o varias condiciones en un rango de celdas, utilizaremos la función sumar si conjunto. En el primer ejemplo, queremos saber la suma de las ventas en la región oeste del producto zumo. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y tenemos varias opciones para insertar la función. Podemos insertar la función desde la barra de fórmulas e ir a la categoría matemáticas y trigonométricas y buscar la función sumar si conjunto, o ir a la pestaña fórmulas y pulsar en el botón insertar función y en la misma categoría de matemáticas y trigonométricas buscar la función sumar si conjunto, o por último pulsar en el botón matemáticas y trigonométricas del grupo de opciones biblioteca de funciones y pulsar en la función sumar si conjunto. Nos aparece el cuadro de diálogo para insertar los argumentos de la función. En el primer argumento tendremos que seleccionar el rango de celdas donde se encuentran los valores de los cuales vamos a calcular la suma. En nuestro caso, las celdas que hacen referencia a las ventas, es decir, el rango que va de la celda E3 a la celda E19. En el segundo argumento, tendremos que seleccionar el rango de celdas, donde buscaremos el criterio que vamos a especificar en el siguiente argumento. Como primero queremos conocer las ventas de la región oeste, seleccionaremos el rango que hace referencia a la región. En nuestro caso, el rango que va de las celdas C3 a la celda C19. Y en el siguiente argumento tendremos que insertar la condición que deben cumplir los registros. Como es un texto, tenemos dos opciones para insertar esta condición, o escribir el operador igual y luego el texto oeste, o escribir oeste entre comillas. Vemos que al pasar este argumento de la función, nos aparecen nuevos argumentos para insertar la siguiente condición. En el siguiente argumento, seleccionaremos el rango que hace referencia al producto, ya que queremos obtener además de la zona oeste, que sea del producto zumo. Por lo que en nuestro caso, seleccionaremos el rango que va de las celdas D3 a la celda D19. Y en el último argumento, insertaremos la segunda condición. Escribiremos el texto zumo entre comillas, o escribiremos el signo de igual y después el texto zumo. Y al pulsar aceptar, se nos muestra la suma de las ventas que cumplen con estas dos condiciones. En el siguiente ejemplo, queremos conocer la suma de las ventas realizadas en México del producto gaseosa. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y pulsamos en la función sumar si conjunto de la categoría matemáticas y trigonométricas. Nos aparece el cuadro de diálogo para insertar los argumentos de la función. En el primer argumento tendremos que seleccionar el rango de celdas donde se encuentran los valores de los cuales vamos a calcular la suma. En nuestro caso, las celdas que hacen referencia a las ventas, es decir, el rango que va de la celda E3 a la celda E19. En el segundo argumento tendremos que seleccionar el rango de celdas donde buscaremos el criterio que vamos a especificar en el siguiente argumento. Como queremos conocer las ventas de México, seleccionaremos el rango que hace referencia al país. En nuestro caso, el rango que va de las celdas F3 a la celda F19. Y en el siguiente argumento tendremos que insertar la condición que deben cumplir los registros. Escribiremos México entre comillas. Tenemos que escribirlo exactamente como lo tenemos en nuestra tabla, si no, no encontraría ningún dato que cumpliera con este criterio, por lo que tendremos que escribir México acentuado. Vemos que al pasar a este argumento de la función, nos aparecen nuevos argumentos para insertar la siguiente condición. En el siguiente argumento seleccionaremos el rango que hace referencia al producto. En nuestro caso, el rango que va de las celdas D3 a la celda D19. Y en el último argumento insertaremos la segunda condición. Escribiremos el texto gaseosa entre comillas. Y al pulsar aceptar, se nos muestra la suma de las ventas que cumplen con estas dos condiciones. En el siguiente ejemplo, queremos conocer la suma de las ventas realizadas en Colombia en la región oeste. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y pulsamos en la función sumar si conjunto de la categoría matemáticas y trigonométricas. Nos aparece el cuadro de diálogo para insertar los argumentos de la función. En el primer argumento tendremos que seleccionar el rango de celdas donde se encuentran los valores de los cuales vamos a calcular la suma. En nuestro caso, las celdas que hacen referencia a las ventas, es decir, el rango que va de la celda E3 a la celda E19.
En el segundo argumento tendremos que seleccionar el rango de celdas donde buscaremos el criterio que vamos a especificar en el siguiente argumento. Como queremos conocer las ventas hechas en Colombia, seleccionaremos el rango que hace referencia al país, en nuestro caso el rango que va de las celdas F3 a la celda F19. Y en el siguiente argumento tendremos que insertar la condición que deben cumplir los registros. Escribiremos Colombia entre comillas. Vemos que nos aparecen nuevos argumentos para la siguiente condición. En el siguiente argumento seleccionaremos el rango que hace referencia a la región, ya que queremos obtener además del país que sea de la región oeste, por lo que en nuestro caso seleccionaremos el rango que va de las celdas C3 a la celda C19. Y en el último argumento insertaremos la segunda condición, escribiremos el texto este entre comillas, y al pulsar aceptar se nos muestra la suma de las ventas que cumplen con estas dos condiciones. En el último ejemplo insertaremos tres condiciones diferentes. Queremos conocer la suma de las ventas realizadas en España, de la región este y del producto gaseosa. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y pulsamos en la función sumar si conjunto de la categoría matemáticas y trigonométricas. Nos aparece el cuadro de diálogo para insertar los argumentos de la función. En el primer argumento tendremos que seleccionar el rango de celdas donde se encuentran los valores de los cuales vamos a calcular la suma. En nuestro caso, las celdas que hacen referencia a las ventas, es decir, el rango que va de la celda E3 a la celda E19. En el segundo argumento tendremos que seleccionar el rango de celdas donde buscaremos el criterio que vamos a especificar en el siguiente argumento. Como primero queremos conocer las ventas hechas en España, seleccionaremos el rango que hace referencia al país. En nuestro caso, el rango que va de las celdas F3 a la celda F19. Y en el siguiente argumento tendremos que insertar la condición que deben cumplir los registros. Escribiremos España entre comillas. Vemos que al pasar a este argumento de la función, nos aparecen nuevos argumentos para insertar la siguiente condición. En el siguiente argumento seleccionaremos el rango que hace referencia a la región, ya que queremos obtener además del país que sea de la región este, por lo que en nuestro caso seleccionaremos el rango que va de las celdas C3 a la celda C19, y en el siguiente argumento insertaremos la segunda condición, escribiremos el texto este entre comillas, y en la última condición insertaremos el rango de los productos, el rango que va de las celdas D3 a la celda D19. Y en el último argumento insertaremos la última condición, escribiremos el texto gaseosa entre comillas. Y al pulsar aceptar se nos muestra la suma de las ventas que cumplen con estas tres condiciones. Con esto concluimos el tutorial de cómo utilizar la función sumar si conjunto para sumar las celdas que cumplan con una o varias condiciones en Excel 2013. Espero que os haya servido de ayuda, y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.